El próximo 20 de julio se inicia una de las legislaturas más importantes de los últimos años en Colombia. Esta legislatura tiene importancia por varias razones. En primer lugar, el gobierno de Juan Manuel Santos ha anunciado que durante este próximo semestre se presentarán y tramitarán tanto los proyectos de ley como los actos de reforma constitucional con la finalidad de implementar los acuerdos que se adelantan actualmente en La Habana. Como bien lo saben los colombianos, el acuerdo final no se ha firmado. Sin embargo, el gobierno nacional ha venido creando un marco de normas constitucional y legal en el espíritu de los acuerdos que adelantan en La Habana. Muy importante para Colombia lo que se debata en el Congreso en este próximo semestre. Porque lo primero que hay que tener en cuenta es que será una reforma impulsada con unas mayorías condicionadas por el gobierno que apoya a una coalición de gobierno que tiene de por medio intereses políticos y no los intereses de orden nacional. Por esa razón, se va a tramitar en el Congreso todo lo relacionado con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Con esto se está dando un paso que pondrá en cuestión el sistema judicial colombiano. Aquí hay que poner una primera alerta. La reforma de una constitución o la reforma de la justicia en Colombia es de tal importancia y de tal profundidad que debe ser del interés de los 47 millones de colombianos. Por eso, en nuestro caso estábamos de acuerdo que el mecanismo de referendación fuera el referéndum y no el plebiscito, porque a través del referéndum se puede preguntar de manera específica si los colombianos quieren la reforma de la justicia y de qué naturaleza debe ser esa reforma de la justicia. Aquí, por el contrario, se va simplemente a implementar lo que ya se acordó en La Habana, que es una jurisdicción especial de paz y un tribunal especial que tiene el carácter de exclusivo y absorbente, con lo cual prácticamente asume las competencias de los tribunales, de las cortes y de los jueces de la República. Esta legislatura va a debatir entonces temas que serían propios de una reforma constitucional. Una reforma constitucional que ha debido estar originada en el constituyente primario y no en una negociación con una fuerza que es la responsable en buena parte de la violencia de los últimos 50 años en Colombia. Aquí es donde el gobierno se ha equivocado. El gobierno perfectamente dentro de sus obligaciones constitucionales estaba la de adelantar una negociación con las FARC para buscar un entendimiento y unos acuerdos que condujeran a una reinserción de las FARC. Pero eso no la autorizaba a negociar aspectos esenciales de la Carta Constitucional que son de la competencia y de la soberanía del constituyente primario, como lo es la reforma de la justicia. Igualmente se ha anunciado, por ejemplo, también la reforma política y han empezado ya a discutir el estatuto de la oposición. El estatuto de la oposición es un aspecto muy importante de la organización de los partidos, del funcionamiento político del sistema de gobierno en Colombia, y ya se empezó a discutir con las FARC en La Habana para ser implementado a través de una iniciativa de proyecto de ley o de reforma constitucional
en la próxima legislatura. Ese es un tema crucial para Colombia, el tema de cómo se regulan las mayorías, las minorías, cómo es la representación en los consejos, en las asambleas departamentales, en el Congreso de la República. Yo diría que Colombia tiene que avanzar hacia un régimen parlamentario. El sistema político colombiano en una de sus ramas está muy desgastado, la rama legislativa del poder público, esto es el Congreso Nacional, las asambleas departamentales, los consejos municipales, no gozan del prestigio que deberían tener ante los colombianos y por lo tanto debe ser objeto de una profunda reforma con participación del ciudadano, es decir, del constituyente primario. Esta no es una reforma que ha debido ser el producto de una negociación con las FARC, porque al ser producto de una negociación con las FARC simplemente ellos están agenciando sus propios intereses, bien sea como grupo de oposición o como aspirante en el futuro, si es que así lo pudieran lograr, de obtener el respaldo de las mayorías para llegar al gobierno nacional. Por eso, este es un tema de reforma constitucional. Tenemos dos grandes temas ahí nomás. La reforma de la justicia. La Corte Constitucional acaba de dar un golpe muy duro a la reforma del equilibrio de poderes que impulsó el actual Congreso y eliminó la instancia especial de investigación que se había constituido en reemplazo de la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes, la declaró inconstitucional, cayendo en una incoherencia, porque le dijo al Congreso de la República que había extralimitado sus poderes para eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara y constituir un nuevo organismo investigador frente a los magistrados de las Cortes, al señor fiscal general de la Nación, a los propios congresistas y a los altos funcionarios del Estado. Si dice eso de una reforma que ha impulsado el propio Congreso a iniciativa del gobierno, ¿qué no se podría decir de lo que está sucediendo con los acuerdos en La Habana? Esperemos entonces que la Corte Constitucional se manifieste al respecto. Pero de todas maneras, el fondo de los temas que van a ser llevados en esta ocasión al Congreso de la República va a poner sobre la mesa un debate de fondo, y es la defensa de la democracia, la defensa de las herramientas por medio de las cuales un sistema democrático tiene la capacidad de reorganizar su propia casa, o la aspiración de unas fuerzas políticas, en este caso, que han logrado una negociación a través de los acuerdos de La Habana para, por la vía de la interpretación, impulsar esas reformas dentro de la Constitución Nacional. Aquí, entonces, la polarización empieza a presentarse entre la defensa de la democracia por un lado y quienes por una u otra razón están haciendo concesiones hacia una visión diferente del país. Por eso, los colombianos tenemos que estar muy atentos a lo que se debate en esta legislatura, revisar cada uno de los proyectos, cada uno de los artículos que van a ser presentados por el gobierno nacional, porque no corresponden ni a lo que el señor Juan Manuel Santos le propuso a los colombianos en las elecciones del 2014, ni corresponde a lo que están pensando los colombianos para reordenar el país, sino que son el resultado de una negociación con las FARC. Esa es la diferencia. El origen de las propuestas, de los proyectos de ley y de los actos legislativos no tiene un origen popular, ni tiene un origen en el programa de gobierno de Juan Manuel Santos, sino en las negociaciones de La Habana. Esa es una alerta que hay que colocarle a los colombianos. Por supuesto, nosotros estaremos debatiendo cada uno de los proyectos de ley, advirtiéndole a los colombianos sobre la gravedad de este problema. Y si es necesario que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, donde se planteen los temas de fondo de reforma de la justicia, la reforma
del sistema político y sobre todo la reforma productiva y de la tierra, que es uno de los puntos acordados ya en La Habana, el primer punto acordado en La Habana, para lo cual se van a presentar también proyectos de ley. Si es necesario que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente que en primer lugar aborde dentro de la agenda estos tres grandes temas, es una cosa y una opción mucho más importante para el país, mucho más democrática para el país, que vinculemos a la totalidad de los colombianos a esta discusión y no hagamos esta reforma por la vía de unas simples mayorías en el Congreso, mayorías condicionadas por favores que el señor Juan Manuel Santos le entrega a los partidos políticos y a sus bancadas desde la presidencia de la República. Entonces, mucha alerta en relación con esta agenda y adicionalmente con un tema muy gravoso para todos los colombianos, es la reforma tributaria. Colombia es uno de los países, no solo de América Latina, sino del mundo, con mayor carga tributaria que está afectando distintos aspectos de la economía, del desarrollo y del normal desenvolvimiento de los negocios en Colombia. Colombia no ha podido resolverse el problema de la evasión de impuestos. Esa es una gran falla que ha tenido el sistema impositivo colombiano. Una reforma debía ir orientada en primer lugar a resolver el problema de la evasión de impuestos. En segundo lugar, examinar con mucho cuidado cada uno de los temas que va a ser llevado dentro de esta reforma, por ejemplo, el IVA, que va a afectar la canasta básica familiar y sobre todo la intención que tiene el gobierno de incrementar del 16 al 19% este impuesto que afecta la generalidad de los consumos, de los que hacen las amas de casa, los oficinistas, los profesionales, los jóvenes, afecta todo el rol de actividades económicas. Esa reforma tributaria tendrá que ser examinada cuidadosamente. En principio, señalaría que desde el Centro Democrático vamos a hacer un debate muy juicioso, muy responsable de cada una de las propuestas que contiene la reforma tributaria, porque creemos que tiene contemplada una serie de normas muy lesivas para los intereses económicos y para el equilibrio financiero de la nación. Habrá que llevar esta discusión a fondo porque consideramos que este es el escenario dentro del Congreso de la República, pero también lo llevaremos a las calles y en general todos los ciudadanos puedan discutir, puedan conocer a fondo la gravedad de esta medida que se va a tomar en contra de los colombianos a través de la reforma tributaria.